netamente de la embriología, pues vendría a ser algo que no deberían olvidarse, ya que lo van a ver varias veces más adelante en la carrera, puesto que es un sistema que no solo pues sirve para depurar los desechos, ¿no? Sino también que tiene una parte hormonal, ¿no? Va a secretar algunas hormonas importantes, no tanto el riñón, sino la glándula suprarrenal, que en su pasito les puse una pregunta por ahí, que tiene la función por donde secretar aldosterona, pues, ¿no? Que es parte importante del sistema renina-angiotensina. Y es por esa misma razón que la clase hoy día les va a ser bastante a lo largo de toda la carrera y de los ciclos subsiguientes al tercer ciclo. Entonces, empecemos. Más allá de todo, quiero resaltar los orígenes, porque eso sí les pueden tomar. Vamos a tener que el origen va a ser el mesodermo intermedio, donde va a estar el aparato urinario y genital. Ese va a ser su origen. Entonces, vamos a tener que el mesodermo intermedio va a poseer dos partes. Esta parte es muy importante porque acá, pues, hay una división donde vamos a ver que una parte distinta va a dar tanto de las gónadas indiferenciadas, que para hacerlo más sencillo son el órgano reproductor, y otra parte de dicho mesodermo intermedio pues va a dar origen al aparato urinario. Entonces es por eso que estas partes se las tienen que grabar bien. Su parte dorsal va a dar origen al aparato urinario y la parte ventral a las gónadas, tanto a los testículos u ovarios, dependiendo de cuál sea pues el sexo del embrión, ¿no? Obviamente esto se va a regir no tanto por un sistema embriológico, sino más por genético, pero igual en el tema embriológico se puede ver. Vamos a tener que los conductos van a formar el aparato urinario y también van a servir para la formación de los conductos genitales. Es decir, en otras palabras, es como dichos conductos van a ser tuberías que van a servir para formar dos caños, en otras palabras, que en este caso vendría a ser aparato urinario y conductos genitales. Aquí, pues acá hay una pequeña parte que vamos a ver más adelante, donde se ven los pronefros, mesonefros y metanefros, ¿no? Los metanefros están como que muy abajo, ¿no? Se dan cuenta que están demasiado abajo para lo que vendría a ser la posición normal del riñón, ¿no? Entonces, este, es por eso que más adelante vamos a ver un evento embriológico donde ellos, dichos metanefros, van a subir. eh, entonces es por eso que es importante. Ahora, también tenemos a los pronefros, que estos, pues, si se dan cuenta, en la parte de acá, ¿qué es lo que tienen? Tienen como partes, como que no están bien dibujados, ¿no? Entonces ahí, pues, van a ver que dicho conducto pronéfrico va a estar en degeneración más adelante. Todavía no se preocupe si no entienden, porque es como una introducción a lo que vamos a ver más adelante. Ahora, pues todo lo demás ya lo hemos visto, ¿no? Saco vitelino, el primordio del hígado, que va a ser una parte importante, y que por la misma razón de que el hígado es bastante grande y bastante funcional en la parte de la embriología, pues va a secretar perdón, a dar glóbulos rojos, pues entonces es por ello que van a crecer, y por esa misma razón la formación del sistema digestivo pues no se va a dar en el cuerpo del embrión, ¿no? Sino que los intestinos van a salir un momento. Eso ya lo vimos en la clase pasada, si no mal recuerdo. Pues acá tenemos la cloaca, que es la parte final, y el adelantoides. Aquí esta imagen, como siempre les digo, siempre la vemos, ¿no? Donde se divide bien el embrión trilaminar, ¿no? Que vendría a ser mesodermo, anodermo y ectodermo. Ahora nuestro personaje principal vendría a ser el mesodermo intermedio, ¿no? Tanto en su parte dorsal como en su parte ventral, que van a ser los que nos va a dar, pues, los órganos importantes, ¿no? Acá tenemos el glomérulo interno, al túbulo néfrico, el glomérulo externo, que son básicamente parte a futuro que van a ser el mismo riñón, ¿no? Etcétera. Ahora, la parte de la cresta urogenital que va a dar lugar al aparato urinario se va a llamar cresta nefrógena. Un consejo cuando ustedes escuchen algo que tenga que ver con nefro, es de frente el riñón. Ahí van a ver, por ejemplo, fármacos que dan nefrotoxicidad, etcétera. Todo lo que tenga que ver con nefro es el riñón. Capaz le puede servir por la parte de histología. Entonces, esta se va a encontrar en la región posterior o dorsal del mesodermo intermedio, diferente a lo que hemos visto en la lámina pasada, ¿no? Aquí estamos hablando más de una cresta nefrógena, región posterior o dorsal del mesodermo intermedio. Y la parte que va a dar al aparato
genital, si ustedes se dan cuenta, aquí básicamente estamos hablando de dos personajes distintos, pero que tienen características similares, tanto el aparato urinario como el aparato reproductor, ¿no? Pues acá tenemos la cresta nefrógena, que es diferente a la cresta gonadal. Esta cresta gonadal pues es la que va a dar origen al aparato genital y en donde se va a encontrar en la región anterior o ventral del mesodermo intermedio. Súper fácil, y se dan cuenta cómo. Pues la nefrógena es la posterior y pues la gonadal es la anterior. Súper sencillo, ¿no? Eso, bueno, estas son las imágenes que ya básicamente vemos siempre. Acá vemos el tubo neural ya formado, la cresta urogenital que está por acá, bueno, los ganglios raquídeos, etcétera, que son más parte del sistema nervioso. Y pues la cavidad extraembrionaria, el saco vitelino, que ya les había dicho que era bastante importante para la formación del eh, sistema digestivo, pues el intestino medio, el cordón nefrógeno y la notocorda, que era bastante importante porque era una pregunta del parcial que les había dicho que iba a dar un remanente a futuro. Bueno, ahora vamos a tener el desarrollo del aparato urinario. Esto por anatomía ya lo deben saber, inclusive desde el colegio, perdón, desde el colegio. ¿Por qué? Porque, bueno, los riñones, aparte de que van a excretar la orina, tienen la función de filtración. Tanto el ovillo glomerular, después va a pasar por el túbulo colector, la asa de Henle, eh, perdón, túbulo contorneado proximal, no túbulo colector, túbulo contorneado proximal, asa de Henle, túbulo contorneado distal y finalmente ahí recién el túbulo colector. Ese vendría a ser el orden. La estructura funcional del riñón pues vendría a ser la nefrona. Acá tenemos a los uréteres que van a transportar la orina desde los riñones hasta la vejiga, que la vejiga de qué se va a encargar, pues de almacenar dicha orina hasta que venga una inducción por tanto del sistema simpático, parasimpático, donde la venga a contraer y si se contrae pues va a haber la micción, ¿no? Y si es que se dilata pues obviamente va a haber un mayor almacenamiento. Luego la vejiga urinaria, que les había dicho, almacena temporalmente la orina. Las uretras, que van a conducir la orina desde la vejiga hacia el exterior, ¿no? Importante que se aprendan este sistema que es bastante eh, importante para, no solo a nivel embriológico, sino ya les voy diciendo que para la fisiología, el sistema del aparato urinario es bastante complejo, puesto que van a haber hormonas, tanto la renina, angiotensina, aldosterona y diferentes bombas que van a encargarse de la absorción de sodio u, este, o o también de la acidosis metabólica, alcalosis, etcétera. Por eso, apréndanse todo esto bien, porque si se lo aprenden bien, pues van a estar más preparados para lo siguiente. Luego vamos a tener el pronéfros, pueden relacionarlo con de que van a ser los primeros riñones riñón definitivo que vendría a ser el metanefro, ¿no? Este es el primer riñón que obviamente no es funcionante y va a aparecer en las 3 primeras semanas del desarrollo, súper importante. Se presenta en horas, va a ser el riñón rudimentario, como les he dicho, no tiene mayor función de que aparecer nada más, y se va a formar a nivel cervical, súper importante el lugar de la formación, por favor no se olviden eso. Eh, Luego van a estar los arcos braquiales, donde ahí va a estar la yema pulmonar, una parte importante para pues que se dé el sistema respiratorio, la yema hepática, que también ya la hemos visto antes, ¿no? Que es súper importante. Y pues a nivel del cuello embrión se va a presentar el desarrollo del pronefro, nuestro primer riñoncito que no tiene más que aparecer nada más ahí, que después va a ser transitorio, ¿no? Y después se va a continuar con el mesonefro, que tampoco va a ser el definitivo. Este va a abarcar toda la línea nefrogénica, importante, hasta desembocar en la cloaca, ¿no? Y en la cloaca, donde ahí justo se va a dar la vejiga urinaria, y después va a dar una yema que no tiene nada que ver con dicho mesonefro, sino que es la yema uretral, como la yema uretral a la que le suena, pues a las uretras, ¿no? Que al final esta va a desencadenar en el metanefro. Y dicho metanefro sí va a ser el riñón definitivo. Y está muy abajo, si se dan cuenta, ¿no? Justo por la cloaca, por ahí, ¿no? Por donde se da la vejiga, ¿no? Pues de ahí vamos a ver que este va a subir. Así como vimos que la tiroides se daba en el punto ciego de la lengua y de ahí bajaba dando remanentes, pues es similar a esto. Así también como vimos que la aurícula estaba fuera del pericardio y tenía que migrar al pericardio, pues es similar a lo que va a pasar con nuestro riñón, ¿no? Pues que va a subir y justo va a tener un tope, y ese tope va a ser la glándula suprarrenal. Esta te dice, ya no puedes subir más porque si subes más, pues te vas a encontrar con ya el sistema respiratorio, el diafragma, etcétera, ¿no? Y es por eso que es importante. Y otra cosa, pues el riñón, no, los dos no van a estar en el mismo lado, a la misma altura, perdón. Donde está el hígado, pues como el hígado es una estructura bastante grande, de por sí ya les digo,
dicho riñón no va a subir tanto, sino va a estar un poquito más abajo. Acá, como les había dicho, esto es una imagen bastante similar a la que vimos en la primera diapositiva. Pues acá tenemos al pronefro, que justo estaba por qué parte, por la parte cervical. ¿En qué semanas? Las tres primeras. Las tres primeras etapas del desarrollo va a estar. Es un riñón rudimentario. Luego tenemos al mesonefro, que este tampoco iba a ser el definitivo, sino que iba a abarcar toda la línea nefrogénica y finalmente iba a desembocar en la cloaca, ¿no? Iba a dejar tanto la yema uretral, que esta sí iba a terminar con el metanefro. Y justo por aquí está, ¿no? Acá lo vemos, ¿no? Aquí justo ahí lo vemos a nuestro metanefro muy abajo, de verdad, demasiado abajo. Ni siquiera estamos cerca, pues, a los intestinos, ¿no? Esto tiene que subir bastante. De por sí ahí ya se pueden dar una idea bastante clara de qué es lo que va a pasar a continuación. Aquí, pues, toda la línea nefrogénica, etcétera. Esto es importante, por favor, no se me olviden de estos tres, personajes que tenemos en el aparato urinario, porque sí o sí les puede venir. Ahora el desarrollo de los túbulos mesonéfricos. Estos son los que tienen bastante más desarrollo. O sea, entre los tres que hemos visto acá, yo diría que el mesonefro es más complicado de entender, pero el que más importante obviamente es el metanefro, ¿no? Pues es el definitivo. Entonces, los mesonefros y los conductos mesonéfricos, esto van a derivar del mesodermo intermedio. Eso ya lo tenemos bastante claro, que bueno, van a estar de los segmentos torácicos superiores a lumbares superiores. En teoría, mesodermo intermedio. Eso sí ya lo tenemos bastante claro. Durante la regresión del sistema pronéfrico van a aparecer los primeros túbulos excretores del mesonefro. El mesonefro va a ser como un personaje que va a bajar y ahí va a dejar algunos remanentes, va a dejar bombas, por así decirlo. Y ahí se van a aparecer los túbulos excretores de dicho mesonefro. ¿Estos qué es lo que van a hacer? Se van a alargar rápidamente y va a adoptar una forma de asa en S y van a adquirir el ovillo capilar. El ovillo capilar súper importante porque yo les había dicho que el glomérulo iba a tener un ovillo capilar que esto iba a como que depurar los desechos, pues, ¿no? Entonces justo es por eso que es importante que se aprendan este desarrollo. El mesonefro da ovillo capilar que es lo que va a constituir el glomérulo. Súper importante. Y los túbulos van a formar alrededor de los glomérulos la cápsula de Bowman, que también es importante, porque básicamente va a ser parte de la unidad funcional del riñón. En conjunto van a constituir al corpúsculo renal. Así que es por ello que el mesonefro es tan importante, porque a pesar de no ser el riñón definitivo, pues ¿qué te va a dar a la cápsula de Bowman? Aparte de ello te va a dar pues los túbulos excretores del mesonefro, que estos se alargan y forman un ovillo, como cuando agarras una lana o como cuando agarras un hilo, pues lo enredas, lo enredas, lo enredas ya. Básicamente ese es el ovillo capilar. Esto es súper importante. Esto sí, nunca se van a olvidar de lo que les estoy diciendo acá porque esto lo van a ver toda su vida. Y finalmente, ese túbulo va a desembocar en un conducto colector. Ya les había mencionado al principio, el conducto colector que va a ser denominado conducto mesonéfrico o de Wolf. Apréndanselo como de Wolf, porque no creo que le pongan conducto mesonéfrico, ya sería muy obvio para el examen. Y pues al segundo mes de desarrollo de estos van a dar a un órgano ovoide a cada lado de la línea media, en el lado interno de los mesonefros, y se va a producir un relieve que va a ser la cresta urogenital. Súper importante. Ya vimos todas las estructuras que te está dando dicho mesonefro. Y mientras los túbulos caudales están aún en diferenciación, puesto que no tienen ni un estímulo, pues los túbulos y los glomérulos craneales muestran cambios degenerativos. Como estaban más para el lado cervical, yo les había dicho que esa parte como que se iba a degenerar. Entonces, pues se van a degenerar y para el final del segundo mes ya habrán desaparecido totalmente. Acá tenemos los mesonefros, pues la gónada, que es una gónada indiferenciada. ¿Por qué? Porque no tiene ningún estímulo. Aquí está el ovillo que les había dicho. Se formaba en ese y pues iban a quedar un ovillo de capilares que iban a constituir el glomérulo. Aquí está la cápsula de Bowman. También habíamos visto que te lo da el mesonefro. El glomérulo, bueno, pues la aorta dorsal ya la tenemos por acá. El conducto de Wolff súper importante, etcétera. El primordio de laguna también, esto no lo esto no lo mencioné, pero pues el primordio de laguna va a ser lo que va a dar lugar a la laguna indiferenciada, ¿no? Que finalmente por un estímulo u otro va a terminar determinando el sexo. Aparte, obviamente, de la genética, ¿no? Que obviamente tiene que haber varios genes ahí, cromosomas, etcétera. Y ahora tenemos al metanefro, que es nuestro riñón definitivo. Este sí va a tener, la función que, que queremos. O sea, más allá de las estructuras que nos dio el mesonefro, que eran bastante importantes, puesto que iban a dar función al sistema de depuración,
Este va a tener también, pues, el metanefro una estructura mucho más principal, ¿no? Donde se va a desarrollar quinta semana. Durante esta quinta semana de desarrollo va a aparecer un tercer órgano urinario. Les había mencionado que teníamos tres órganos que eran, pues, nuestros tres personajes principales. Acá ya estamos yendo con el principal, que, pues, que es el más principal que todos, ¿no? Pues va a ser el riñón definitivo. Y sus unidades secretores se desarrollan a partir del mesodermo metanéfrico. Bueno, pues lo van a hacer de manera análoga, perdón, como lo hacen en el sistema mesonéfrico, es decir, al mismo tiempo. Luego, pues este sistema de conductos va a diferir de los otros sistemas renales, ¿no? Como habíamos visto en el anterior, que era esto, ¿no? Todo cuando se forman los túbulos mesonéfricos, etcétera. Va a diferir bastante. Ahora, bueno, pues esto es como un pequeño resumen y algunas cosas más, ¿no? El pronefro, que ya lo hemos visto que era el primero, va a continuar con túbulos mesonéfricos y estos se van a utilizar en la misma distribución de los túbulos para formar este tipo de riñón rudimentario, también llamado mesonefro. Esta es la parte del pronefro. Luego el epitelio vascular mesonefroide, esto ya es un dato aparte, va a implicar que hay un problema de orden y está generando un futuro túbulo y este va a ser el conducto mesonéfrico o conducto de Wolff. También lo tocamos en la lámina anterior a la anterior. Y pues ahí se va a dar el conducto mesonéfrico y luego se va a dar pues la aorta dorsal que va a formar el ovillo, que les había mencionado que era bastante importante, el vaso glomerular con la arteria tanto aferente y eferente. Esto es aparte. Entonces nos va a dar también la arteria aferente y eferente, que estas también son partes importantes para el sistema renal, ¿no? Puesto que por ahí pues, va a pasar la sangre, ¿no? Que es lo que necesitamos para que se dé una buena depuración. Y entonces esto va a formar una cúpula. Por ahí vamos a llegar a la cápsula de Bowman, tranquilos. Luego se va a encerrar en un ovillo capilar, finalizando en una cápsula o copa, que esta va a ser cúpula mesonéfrica que junto al ovillo, es decir, la fusión entre tanto la cápsula o copa o cúpula mesonéfrica se une al ovillo y como ya se unen ya tienen una unidad bastante funcional que ya puede servir y justo a ello van a formar la cápsula de Bowman, que ya vendría a ser sumado a todo esto, el conjunto importante de este sistema de depuración, que es bastante importante, ¿no? Les había dicho que tenía, más allá de depurar y de, pues, obviamente, secretar y absorber, porque tiene que haber una correcta filtración, no puedes tener una proteinuria, por ejemplo, no puedes tampoco depurar glucosa, más allá de temas patológicos como la diabetes, ¿no? Pues es por eso que tiene que tener una buena funcionalidad. Eh, Hablando del metanefro. Este va a ser pues luego que el pronefro y el mesonefro lograran ingresar a la cloaca y antes de ingresar ya habíamos visto que te iba a dar la yema metanéfrica, ¿no? Esto sí ya lo tenemos bastante claro. Entonces los túbulos dependientes del metanefro y en la mesénquima circundante del sistema pélvico va a formar al blastema metanéfrico, que estas van a ser las nefronas, las famosas nefronas. Entonces, vamos a tener que el divertículo metanéfrico, que va a ser la yema ureteral, es decir, los uréteres, que lo habíamos visto en la parte previa, para qué servía, y luego va a dar la masa metanéfrica, que va a formar al blastema. Hasta acá estamos bien, hasta el blastema. Luego va a haber un divertículo y todo, que va a ser la corteza del mismo riñón, porque el riñón, no solo el riñón, también va a tener partes importantes, ya lo debes saber por histología, va a formar al blastema nervioso. Entonces, ¿qué es lo que pues, resumimos acá? Que la masa metanéfrica, donde se forman las nefronas y cortezas del riñón permanente. Eso es la masa metanéfrica. Y una nefrona va a estar derivada del sistema del blastema metanefrogénico. Y finalmente el túbulo colector, que les había mencionado al principio, en la parte del sistema pues, urinario, que iba a tener tanto un túbulo contorneado proximal, pues el Henle y un túbulo contorneado distal y finalmente túbulo colector que va a ser derivado de la yema ureteral, ¿no? Eso es importante, que se lo sepan, pues, ¿no? Porque así bueno, van a estar más preparados para lo que se viene más adelante. Y esta imagen que ya le hemos visto es bastante similar a la anterior, ¿no? Donde tenemos al remanente del pronefro, que prácticamente ya está en degeneración, al mesonefro de toda la línea nefrogénica, que finalmente iba a bajar hasta pues llegar a la cloaca, ¿no? Donde ahí se iba a dar pues el metanefro, ¿no? Aquí está la masa metanéfrica del mesodermo intermedio y en otras palabras del blastema metanéfrico. Y finalmente el divertículo metanéfrico que va a ser la yema ureteral. Entonces estos dos van a sumarse para poder tener una funcionalidad adecuada y qué es lo que nos va a dar al primordio del metanefro, que finalmente va a ser el riñón permanente. Esto lo pongo un asterisco porque es bastante importante que se lo aprendan.
tanto la parte del divertículo metanéfrico de la yema ureteral como de la masa metanéfrica del mesodermo intermedio. Estos se juntan y forman el primordio. ¿Ok? Eso no se lo olviden nunca. Esto ya sí, pues los sistemas previos a este ya tienen que repasarlo bastante bien, porque obviamente la mente frágil, pues se lo pueden olvidarse algunas partes, tanto el ovillo, etcétera, y por eso tienen que repasar. Como les había mencionado, el mesonefro es un sistema, o sea, es importante, pero no es nuestro personaje principal, pero sí nos da bastante procesos que ya hemos visto anterior, tanto el ovillo, tanto la cápsula de Bowman, tanto, etcétera, la arteriola aferente, ferente, etcétera, que estas sí, pues son importantes, ¿no? Y es por eso que en esa parte, más que aprenderse lo que es y lo que va a dar, se tienen que aprender el proceso de cómo va a constituir todo. Y aquí está, les había mencionado que los riñones, metanef en otras palabras, pues, ¿qué es lo que estaban? Esos estaban demasiado abajo, ¿no? O sea, no tenían sentido de que estén ahí, porque pues la posición normal de los riñones no es ahí, ¿no? Entonces, vamos a tener que estos suben, acá lo vemos, van a subir y pues y su stop, es decir, como su estate quieto en otras palabras, va a ser pues la glándula suprarrenal. Vamos a ver acá también que va a haber otro proceso casi a la par, ¿no? Acá nos dice que el mesénquima y la zona correspondiente de los dos se fusionaban y daban el metanefro. Hasta acá estamos bien. Y luego este riñón definitivo, pues como se forma en la parte baja, no se va a quedar ahí, sino pues está ubicada en la región lumbar, casi por la cloaca. Entonces por eso va a presentar un ascenso y va a ascender. Y aquí está la parte que les había dicho que se iba a dar junto a otro proceso que era bastante importante. Se va a encontrar las gónadas indiferenciadas en ambos lados. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Acá hay un proceso en simultáneo. Es decir, los riñones o metanefros, en otras palabras, van a subir, mientras que las gónadas, que pues es la parte, en otras palabras, va a ser lo que es a futuro el sistema reproductor del embrión o feto, cuando ya tengan un estímulo y se diferencien, ¿no? Entonces, los riñones suben, y ya le dije que su stop es la glándula suprarrenal, y las gónadas indiferenciadas, pues estas van a bajar, y dependiendo de si el género es femenino o masculino, van a tener un stop diferente. Si es que son ovarios, pues se van a quedar en la zona pélvica. Mientras que, obviamente, si es un varón, esto va a seguir descendiendo. Pues obviamente, los testículos obviamente están mucho más abajo, ¿no? Entonces, pues van a llegar hasta los sacros escrotales y pues ahí se quedan, ¿no? Obviamente nuestro riñón va a seguir ascendiendo, 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 hasta pues que se tope con las glándulas suprarrenales que le dicen, stop, tú ya no puedes subir más, porque si subes más te vas a encontrar con el diafragma, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, es por eso que es importante que se aprenda que acá hay dos procesos al simultáneo, ¿no? Y ya les dije los stops de cada uno. Esto sí, la parte aquí. Esto no se olviden de las gónadas, ovarios, zona pélvica y pues si es que son testículos, pues en los sacros, ¿no? Escrotales. Súper fácil. Y ya está. Ya terminamos con la parte, pues, yo considero que más compleja, ¿no? Ahora vamos a hacer el desarrollo de la vejiga urinaria. Habíamos visto que la cloaca era el punto más inferior. Ahí van a desembocar los conductos mesonéfricos y también el aparato de la zona rectal. Obviamente, tanto la zona rectal como el sistema urinario son dos procesos distintos, ¿no? Totalmente distintos. Y es pues entonces que ahí debe haber un tabique. Este tabique, pues obviamente va a dividir la cloaca en tanto seno urogenital dorsal como el seno urogenital ventral. El ventral, que va a ser el que va a ser un poquito más complejo, pues este se va a dividir en tres partes. Tanto en una parte vesical, que va a constituir pues obviamente la mayoría de la vejiga y se va a continuar con alantoides. La parte pélvica va a ser la del medio. Esta se va a convertir en la porción prostática, súper importante para la función reproductiva masculina de la uretra en varones y en todas las uretras de las mujeres. Ahí justo se diferencia, ¿no? La parte importante. Esto sí, no se lo olviden. Y luego la parte fálica, que esto ya, pues obviamente por su mismo nombre ya se van a dar cuenta que va a ser sobre el tubérculo genital, ¿no? Acá lo dice, va a crecer hacia el tubérculo genital y pues obviamente, como es una parte fálica, pues penetra dicho tubérculo genital y va a formar la uretra peniana, ¿no? Eso va a ser diferente en las mujeres, ¿no? Por esto que em, en las mujeres pues va a quedar en el introito vaginal y en el clítoris por encima del introito vaginal donde finalmente se va a encontrar la uretra. Es bastante importante que se aprenda, pues obviamente son dos procesos distintos, ¿no? Y el aparato reproductor no es el mismo, ¿no? Y es por eso que ahí se da la diferencia, ¿no? Miren acá pues una imagen bastante bonita, acá tenemos la uretra esponjosa
vamos a ver más adelante cómo se forma este dicho aparato reproductor masculino, porque su formación es bastante diferente que la de el femenino, ¿no? El riñón, acá tenemos los testículos, ¿no? El uréter, el conducto deferente que les haya, bueno, más, esto es más importante, más por el lado del sistema reproductor. Ahí vamos a tener varios conductos, ¿no? Que son importantes para que se dé, pues, una buena reproducción masculina. Eso más lo van a ver por anatomía. Creo que era la última semana, si no me recuerdo, etcétera. Ahora, desarrollo del aparato genital. Súper importante, nuestro aparato genital. ¿No? Entonces, yo les había mencionado, como forma de recordaris, que obviamente esto va a ser diferente, ¿no? ¿Por qué? Porque, pues obviamente los aparatos reproductores no son los mismos, ¿no? Y por esa misma razón tienen diferentes formas, etcétera. Ahora, ¿esto dónde se va a iniciar? Durante la séptima semana, súper importante. Entonces, ¿por qué? Si te pueden preguntar, ¿por qué semana? Obviamente puede haber una detección correcta eh, por sistema de imagen del sexo de un embrión, feto, pues tú pondrías pues la octava, ¿no? Acá tenemos. Ahora tenemos que obviamente estos van a proceder de tres orígenes distintos. Tanto el mesotelio, que va a ser el epitelio mesodérmico, que va a revestir la pared abdominal posterior. El mesénquima subyacente, que va a ser el tejido conjuntivo embrionario. Y finalmente las células germinales primitivas. Estas son más importantes. Estas van a ser las que van a migrar de la zona tanto del epiblasto hasta finalmente llegar a las gónadas indiferenciadas. Todavía no tienen un estímulo correcto, pues acá va a estar el estímulo. Acá se van a encontrar en la porción anterior de la cresta urogenital. Finalmente el mesodermo se va a dividir tanto en cresta dorsal y en cresta ventral. Ahora, ya les había dicho que iba a haber un estímulo para que estas sean gónadas finalmente diferenciadas. Pues, ¿qué es lo que va a pasar? En las mujeres, la corteza se va a desarrollar y es decir, la parte del ovario y la médula va a quedar indiferenciada. Y esto es totalmente distinto a lo que va a pasar en el varón. Es todo lo contrario. Acá en los varones la corteza involuciona y la médula se va a desarrollar, formando el testículo. Súper importante porque acá les pueden poner una pregunta de estas dos cositas. Les voy avisando. Ahora, dichas células germinales primitivas que les había mencionado que eran súper importantes, derivan del epiblasto y van a ser células sexuales y esféricas de gran tamaño. Esto más por lo que tiene que ser su morfología. Estas van a ser visibles al comienzo de la cuarta semana y están dispersas entre las células endodérmicas del saco vitelino cerca del alantoides. Pues dichas células indiferenciadas, les había dicho que iba a tener una parte importante, pues iba a ser parte del estímulo, ¿no? Van a viajar a través del mesenterio dorsal, finalmente para poblar la zona anterior, que es la cresta genital. Y justo ahí, esa región va a ser determinante para el sexo del cromosoma Y, donde se ha localizado el gen SRAI, que va a codificar un factor determinante del testículo, pues, y si es que se da eso, obviamente no va a ser mujer, ¿no? Pues va a ser XY, o sea, varón, en otras palabras. Entonces, es súper importante que se aprendan esta partecita de aquí. Y pues acá ya hay una breve comparación, ¿no? De ambos sistemas reproductores este, que son importantes, ¿no? Empecemos por la parte del varón. Acá pues obviamente va a inducir a la condensación de los cordones gonadales, así tanto como su expansión hacia la médula de la gónada. Eso lo hemos visto más en la anterior diapositiva. Entonces, esta va a estar indiferenciada y se va a ramificar y anastomosar. Entonces van a formar la red de testis. Esto es importante. Aprendan este nombre porque no sé si ya todavía lo hayan llevado, pero cuando lleven anatomía del sistema reproductor van a ver esa red. Justo esto, estas cositas que justo se están formando, que son bastante importantes para una correcta reproducción. Luego van a dar los condones gonadales o seminíferos en el epitelio de superficie que se pierden al formar la cápsula fibrosa. Entonces esto va a dar la túnica albuginia y esta va a envolver a los testículos. Como ustedes saben, y no hace falta que hunde más en este tema, porque en el parcial este vino y yo justo les dije que tanto el proceso de espermatogénesis iba a ser diferente al de ovogénesis, ¿no? Y que el de espermatogénesis iba a tener la particularidad, pues, de que iba a desarrollarse más por la adolescencia, ¿no? Entonces acá justo hay una estructura histológica, pues, que confirma eso, ¿no? Más allá de los estudios que ya han habido, ¿no? Que pues el niño no va a tener túbulos seminíferos y lo que posee son codones seminíferos, que obviamente en el transcurso de lo que crece y en la evolución pues de este niño, ¿no? Estos cordones se permeabilizan para formar túbulos.
Y obviamente estos van a estar separados por mesénquima, que finalmente van a dar las células de Leydig. Súper importante la fisiopatología de este sistema. Entonces, inicialmente, ¿qué es lo que va a pasar? Pues dichos cordones van a estar formados por células de Sertoli y por espermatogonias, que obviamente, pues, como va creciendo, ¿no? Se permeabilizan y se forman túbulos. Eso ya lo vimos acá. Ahora, los ovarios. Estos nos van a dar cordones gonadales que no se van a hacer prominentes, a diferencia del otro, ¿no? Pero se van a extender hacia la corteza. Eso también ya lo hemos visto, ¿no? Voy a ir a la anterior diapo, ¿no? Que acá justo habíamos visto, mujeres corteza y hombres médula. Era importante eso, la evolución, más que nada. Entonces, pues, se extienden hacia la corteza formando la red rudimentaria. Y en ese caso los ovarios no van a la médula, sino a la corteza, pues no, porque era lo que habíamos visto en la anterior diapo. Entonces, a medida que van a aumentar dichos cordones, van a comenzar a romperse en grupos celulares aislados. ¿Y esto qué se va a llamar? Folículos primitivos. Entonces, cada uno de los cuales consta de una ovogonia, que ya lo hemos visto el proceso de ovogénesis, ¿no? Derivada de una célula germinal primitiva, rodeada tanto de monocopas de células foliculares aplanadas procedentes del epitelio de la superficie. Dichas ovogonias, obviamente, van a dar a los folículos primordiales. Esto básicamente quiero que se aprenda, esta última parte. Porque lo demás lo pueden sacar más que nada por razonamiento, ¿no? Porque ya hemos visto todo el proceso de la ovogénesis. Y acá tenemos el desarrollo pues, de los conductos genitales y las glándulas masculinas. Acá ya va a ser algo un poquito más complejo. Pues ambos embriones van a poseer dos partes de conductos genitales, tanto el conducto mesonéfrico o wolfianos. Esto va a ser la porción proximal de cada conducto, se va a tornar convoluta y va a formar el epidídimo. Esto ya es más allá de por la parte del hombre, en otras palabras. El resto del conducto va a dar lugar al conducto deferente y al conducto eyaculador. Y ahora los conductos paramesonéfricos o müllerianos. Estos se van a desarrollar pues lateralmente a las gónadas, ¿no? Y a los conductos mesonéfricos. Estos van a poseer la función esencial en el desarrollo del aparato reproductor femenino. Ahí ya vemos que se llaman totalmente distintos, ¿ah? Wolfianos y müllerianos. Pues estos conductos, ¿qué es lo que van a hacer? Se van a formar a los costados, eh, y van a dar imaginaciones longitudinales del mesoterio en caras laterales de los mesonéfricos. Y estos surcos paramesonéfricos se van a aproximar entre sí, similar a lo que vimos en el sistema cardiovascular, ¿no? Donde habíamos visto que dos tubos endocárdicos se fusionaban y formaban solo uno, pues acá es bastante similar. Como son dos conductos, estos se acercan y se fusionan. ¿Y qué es lo que nos van a dar? El conducto de Müller, o conductos, en otras palabras. Estos van a estar los extremos craneales, van a formar un embudo y finalmente se abren en la cavidad peritoneal. Y luego de ello vamos a ver que las trompas van a estar en contacto con la cavidad peritoneal. Y pues obviamente acá tenemos que la hormona inhibidora de Müller, es decir, ¿para qué? Para los conductos de la parte del varón, ¿no? Porque obviamente si queremos inhibir todo esto, significa que pues no queremos que haya un desarrollo del aparato femenino, ¿no? En otras palabras. Entonces, esto va a originar la desaparición de los conductos paramesonéfricos por transformación epitelial. Esto es bastante importante que se aprenda. Esto sí, tómenle bastante cuidado, lean en el Langman más, etcétera, porque sí o sí les puede venir más esto que otras cosas. Obviamente el tema del metanefro y el pronefro, eso sí les viene, pero en segundo lugar está lo que les acabo de decir ahorita, donde obviamente hay mayoría de partes que actúan. Ahora, tenemos sobre las glándulas femeninas, la parte femenina. Acá tenemos que las trompas uterinas se van a desarrollar a partir de las porciones craneales no fusionadas de los conductos paramesonéfricos. Nosotros habíamos visto qué es lo que pasaba, que como que era un embudo, ¿no? Justo esa palabra se mencionó en la anterior diapo, que era como un embudo. ¿Por qué? Porque se juntaban, pero una parte obviamente no se iba a fusionar. ¿Y cómo es un embudo? Pues la parte de arriba es más amplia que la de abajo, ¿no? Entonces acá tenemos que las partes craneales, es decir, las más de arriba, en otras palabras, porque diga craneales no tiene que decir que está en el cráneo, ¿no? Sino es la parte proximal, en otras palabras, pues esta va a ser la que va a tener importancia, ¿no? ¿Por qué? Porque estas se van a quedar abiertas y van a formar las trompas uterinas. Súper importante, otro reparo. Y finalmente las porciones caudales, la que sí se fusionaron, es decir, la parte final del embudo, las partes distales, pues van a formar el primordio uterovaginal, que esta estructura va a dar lugar al útero y a la vagina. Precisamente la vagina va a ser la parte superior, ¿no?
El estroma endometrial y el miometrio, que son partes importantes, van a derivar del mesénquima esplácnico. Justo estas partes es donde se pueden dar más neoplasias. Luego tenemos el conducto mesonéfrico y este conducto pues ha sido dejado de lado por la ausencia de testosterona. En la anterior diapositiva, ¿qué vimos? Que la hormona inhibidora de Müller inhibía la desaparición de los conductos paramesonéfricos. Pero este tema era, esta parte, justo esto, era obviamente del género masculino, ¿no? Eh, y acá vemos que así como el género masculino tenía una parte inhibitoria y era básicamente por una hormona, vamos a ver que tanto el masculino como el femenino va a tener esa parte, ¿no? Y acá justo nos dice que la ausencia de testosterona y va a hacer que desaparezca dicho conducto mesonéfrico, ¿no? Que era importante para el género masculino, pero como acá estamos viendo el tema femenino, pues ya no lo queremos, queremos que desaparezca. Entonces, pues desaparece, ¿no? Y finalmente, acá tenemos que esto va a ser pues importante para el tema de los conductos genitales. Y ahora ya tenemos, más que nada, ya vimos la parte que es más funcional, ¿no? Obviamente esta parte vamos a ver el desarrollo ya pues del sistema reproductor exterior, ¿no? Acá tenemos que el epitelio vaginal va a proceder del endodermo y del seno urogenital y la pared filomuscular de la vagina va a formarse a partir de ¿qué? Del mesénquima circundante. El contacto tanto del primordio uterovaginal, que lo hemos visto en la anterior diapositiva, con el seno urogenital, va a originar al tubérculo genital. Súper importante porque de este tubérculo genital es donde van a hacer todo. Ahora, ¿qué es lo que me dice acá? Que este tubérculo es igual tanto en hombres y en mujeres. Y justo lo hemos visto en dos diapositivas anteriores, creo. Que la diferencia estaba donde la uretra, habíamos visto que perforaba en una parte y en otra no, ¿no? Ahora, en el tema de las mujeres, pues no. Eh, Justo esto va a depender de si se forma un pene o un clítoris. Y justo ambos, porque ambas, tanto el pene como el clítoris, tienen una inervación que es bastante prominente, ¿no? Son bastante inervaciones, ¿no? Entonces, pues esto va a inducir la formación de vaginaciones endodérmicas tanto en pares, que son los bulbos sinovaginales. Dichos bulbos sinovaginales se van a fusionar y como se fusionan, forman la placa vaginal. Al inicio de la cuarta semana, el mesénquima en proliferación produce un tubérculo genital en ambos sexos, en el extremo craneal de la membrana cloacal a cada lado de la cual se desarrollan rapidez tumefacciones, labios escrotales y pliegues urogenitales. Y se va a dar finalmente el falo primitivo. Y justo acá está lo que les había dicho al principio, ¿no? Que si te preguntan por qué semana se puede determinar el sexo del bebé o del feto, en otras palabras, pues tú decías entre la séptima y la octava. Y finalmente, pues, eso es lo que vendría a ser el desarrollo de la vagina. ¿Por qué no en la cuarta? La diferencia es porque acá todavía no hay un falo que esté ya diferenciado, ¿no? Acá justo nos dice un falo primitivo. Y es por eso que recién en la séptima semana es donde se va a dar, pues, tantas inducciones, tantas inhibiciones, que finalmente, ¿qué es lo que no va a dar? Que se desarrolle. Y finalmente, el aparato reproductor del hombre. Si ustedes se dan cuenta, aquí está, justo esta parte está mucho mejor explicada, justo la imagen de acá. Acá yo les dije, ¿por qué no en la cuarta? Porque es un falo primitivo. Si se dan cuenta, esto es un falo primitivo. Puede tomar ambas formas por diferentes inhibiciones pues expresiones, ¿no? Puede formar esto, que vendría a ser el aparato reproductor del hombre, o también esto, que vendría a ser el aparato reproductor femenino. Y es por eso que recién en la séptima barra octava se puede diferenciar. Entonces, a medida que, pues, obviamente esta parte del hombre, este falo va a crecer y se va a convertir, pues, en el pene, ¿no? Y estas cretas urogenitales van a formar paredes laterales del surco uretral en la superficie ventral del pene, por el medio. Finalmente, este surco va a estar recubierto por la proliferación de células endodérmicas de la placa uretral, que se va a extender tanto de la porción fálica, que va a ser, del seno urogenital, que va a ser por la parte de abajo. Dichas crestas urogenitales se fusionan entre sí a lo largo de la superficie ventral, es decir, lo está envolviendo y finalmente van a formar la uretra esponjosa. Y finalmente en el caso de las mujeres, que ya lo hemos visto en el anterior diapo, estas crestas urogenitales se quedan abiertas, pues obviamente es bastante distinto, obviamente, ¿no? Entonces, como se quedan abiertas, estas van a evolucionar a labios mayores y menores. A lo largo de la 12ª semana se va a observar la invaginación ectodérmica y finalmente, pues en la parte tanto del hombre, que es muy aparte de lo que le acabo de explicar ahorita, va a haber una parte circular en la periferia del glande del pene, ¿no? Que eso finalmente va a ser el prepucio, que muchas veces, perdón, hay circuncisiones, ¿no? Para evitar inclusive pueden formarse neoplasias, ¿no? Lo cual no es tan común, pero es importante saber. Y finalmente vamos a tener el conducto inguinal.
pues, ¿qué es lo que va a hacer dicho conducto inguinal? Pues este conducto inguinal lo que va a hacer es va a guiar el descenso de los testículos y esto se va a relacionar con ¿qué? Con el aumento del tamaño de los mismos y atrofia de los mesonefros y esto va a posibilitar el movimiento caudal, es decir, hacia abajo a lo largo de la pared. Y finalmente, estos, pues, como se van a liberar, puesto que va a haber una atrofia de los mesonefros, este va a permitir eh, una mayor facilidad, ¿no? De que se desplace más abajo. Pues si ya no está el mesonefro, que no era lo que queríamos en un principio, es verdad, nos daba remanentes importantes, el ovillo, etcétera, pero el metanefro era lo que nosotros queríamos, ¿no? Entonces, como se atrofia, ya hay mayor espacio, más espacio para que se mueva nuestro personaje principal, que acá vendría a ser los testículos, ¿no? Entonces, pues, lo que lo guía va a ser el canal inguinal. La atrofia de los conductos paramesonéfricos, eso ya lo hemos visto, que va a ser inducida por la SIM, o en otras palabras, por la hormona inhibidora de Müller, y este va a permitir a los testículos moverse transabdominalmente hasta los anillos inguinales profundos. Entonces, quitamos los conductos de Müller y pues habrá un mayor espacio de movimiento. Y finalmente, pues en la C tenemos que el crecimiento del proceso vaginal es una guía y pues orienta y envuelve a los testículos y además ambos bajan a través del conducto inguinal hacia el escroto. ¿No? Entonces, eso es bastante importante. Justo aquí está la imagen de, ¿no? Que no, pues aquí está el pubis, el conducto deferente, ¿no? Un proceso vaginal y acá el tallo del proceso vaginal, etcétera. Esas imágenes básicamente es lo que les acabo de explicar. Pues acá tenemos cómo el testículo va a bajar, ¿no? Tienen que bajar hasta aquí para que esté finalmente en una parte correcta, ¿no? Y finalmente eso sería todo. Una clase bastante, pues, compleja, ¿no? Son bastantes procesos, ¿no? Que les